En una noche de Día de los Muertos, un beso detrás de máscaras despertó secretos que habían dormido por generaciones. Camila Morales creía conocer su historia hasta que el destino la llevó a trabajar para el hombre que había robado su corazón en el baile. Alejandro Montenegro, heredero de un imperio, sin saber que la mujer que amaba era su propia sangre, porque algunos secretos familiares son tan oscuros que pueden destruir vidas o redimirlas para siempre. Corazones enmascarados, donde el amor y la traición danzan al ritmo del destino. El aroma dulce del chocolate caliente se mezclaba con el humo del copal en el pequeño puesto de Camila Morales, mientras las primeras luces del amanecer acariciaban los canales de Xochimilco. Sus manos, curtidas por años de trabajo incansable, envolvían con destreza los tamales que vendería durante el día, cada movimiento una danza silenciosa heredada de su difunta madre. «Elena, Camila, tienes que venir conmigo esta noche», susurró Sofía, su mejor amiga desde la infancia, mientras se acercaba al puesto con una sonrisa traviesa bailando en sus labios. «Es la fiesta más exclusiva del año en el Hotel Casa Colonial». «¿Estás loca?», respondió Camila sin levantar la vista, concentrada en doblar perfectamente las hojas de maíz. «Esa gente no es de nuestro mundo, Sofía. Además, tengo que estudiar para el examen de administración». Pero Sofía ya había desplegado un vestido color esmeralda sobre el mostrador del puesto. La tela sedosa, contrastando brutalmente con las manos trabajadoras de Camila. «Mi jefa me lo prestó. Dice que tienes exactamente su talla». Los ojos de Sofía brillaron con determinación. «Una noche, Camila. Solo una noche para sentirte como la reina que mereces ser». Las dudas se agolparon en la mente de Camila como las nubes grises sobre el lago. Durante 24 años, había vivido con la cabeza gacha, trabajando de sol a sol para mantener vivo el sueño de abrir su propia cafetería, un homenaje silencioso a Elena, quien murió sin ver sus propios sueños realizados, pero algo en la mirada suplicante de Sofía, algo en el brillo de esa tela que parecía capturar la luz de las velas votivas, despertó una chispa dormida en su pecho. «Está bien», murmuró finalmente, «pero solo por unas horas». La noche del Día de los Muertos transformó la Ciudad de México en un tapiz de luces doradas y sombras danzantes. El Hotel Casa Colonial, una joya arquitectónica del siglo XVIII, resplandecía como un palacio encantado en el corazón de Polanco. Sus muros de cantera rosa se alzaban majestuosos, mientras el sonido de los mariachis se filtraba desde los jardines interiores como un río de melodía que arrastraba los corazones hacia la magia. Camila se detuvo en la entrada, el vestido esmeralda abrazando su figura como una segunda piel, la máscara de Catrina artesanal, tallada por las manos expertas de su abuela años atrás, cubriendo la mitad superior de su rostro. A través de los arcos de cantera, vislumbró un mundo que jamás había imaginado, mujeres envueltas en sedas y diamantes, hombres de trajes impecables y un aire de sofisticación que la hizo sentir como una intrusa en su propio país. «No puedo hacer esto», susurró dando un paso atrás. «Sí puedes». Sofía la tomó del brazo con firmeza. «Eres más fuerte de lo que crees y más hermosa de lo que sabes». El salón principal era una catedral de elegancia. Candelabros de cristal colgaban como estrellas capturadas, mientras las columnas de mármol enmarcaban una pista de baile donde las parejas se movían al ritmo hipnótico de La Llorona. El aroma de las flores de cempasúchil se entrelazaba con perfumes franceses, creando una sinfonía olfativa que mareaba los sentidos. Camila se refugió en un rincón, observando fascinada cómo la élite mexicana celebraba sus tradiciones más sagradas con un lujo que rozaba lo obsceno. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de él. Al otro lado del salón, un hombre alto y elegante la observaba con una intensidad que traspasó las barreras del tiempo y el espacio. Vestía un traje negro perfectamente cortado, pero lo que realmente capturó su atención fue la máscara de jaguar azteca que cubría sus facciones, oro bruñido con incrustaciones de obsidiana que parecían arder con luz propia. Sus miradas se sostuvieron a través del mar de máscaras y sonrisas falsas, como dos imanes atraídos por una fuerza invisible. Cuando él comenzó a caminar hacia ella, Camila sintió que el suelo de mármol se convertía en arena movediza bajo sus pies. «¿Me concederías el honor de esta pieza?». Su voz era un terciopelo oscuro que envolvió sus sentidos como miel tibia. Sin una palabra,
Camila colocó su mano en la de él, y el mundo se desvaneció. Danzaron como si hubieran nacido para moverse juntos, sus cuerpos encontrando un ritmo que trascendía la música de los mariachis. Él la guiaba con una seguridad que la tranquilizaba y la emocionaba a partes iguales, mientras ella se dejaba llevar por sensaciones que jamás había experimentado. «¿Cómo te llamas?», preguntó él durante una pausa, su aliento cálido acariciando su oído. «Esta noche no tengo nombre», respondió Camila, sorprendiéndose de su propia audacia. «Solo soy quien tú ves». Y era cierto. Detrás de esa máscara de Katrina, Camila había encontrado una versión de sí misma que desconocía. Valiente, seductora, libre, conversaron durante horas en el terrazo del hotel, bajo un manto de estrellas que parecían testigos cómplices de su encuentro. Él le habló de sus sueños de transformar México, preservando su historia. Ella le confesó su anhelo de crear espacios donde las tradiciones vivieran a través del sabor y el aroma. «Eres extraordinaria», murmuró él, acercando su rostro al de ella. «No sé quién eres, pero siento como si te hubiera estado buscando toda mi vida». Cuando sus labios se encontraron bajo la luz plateada de la luna llena, Camila sintió que el universo se reordenaba a su alrededor. Ese beso sabía a chocolate amargo y a promesas susurradas, a tradiciones ancestrales y a futuros posibles, a todo lo que había perdido y a todo lo que aún podía ganar. Pero como toda magia, la noche tenía un límite. El sonido de su teléfono la devolvió brutalmente a la realidad. Sofía la buscaba desesperada. Era hora de partir, con el corazón latiendo como un tambor ceremonial. Camila se separó de él. «Tengo que irme», susurró, sus labios aún ardiendo por el contacto. «Espera, ¿cuándo te volveré a ver? ¿Cómo te encuentro?» Pero Camila ya corría por los pasillos de mármol, el vestido esmeralda ondeando tras ella como las alas de un quetzal herido, llevándose consigo solo el eco de su risa y el misterio de una noche que cambiaría ambas vidas para siempre. El hombre de la máscara de jaguar se quedó solo en el terrazo, con las manos aún temblando por el contacto y una sensación en el pecho que no había experimentado en años. La certeza de que algo fundamental había cambiado en su mundo perfectamente ordenado. Ninguno de los dos podía imaginar que el lunes siguiente el destino jugaría su carta más cruel y más hermosa, revelando que algunos encuentros están escritos en las estrellas, pero otros están escritos en tinta legal sobre contratos de trabajo. Corazones enmascarados, capítulo 2, el nuevo empleo 3 semanas después de aquella noche mágica. Camila se encontró frente al imponente edificio de Montenegro Enterprises. El corazón le latía con una mezcla de nervios y emoción mientras ajustaba su blazer negro, el más formal de su limitado guardarropa, y respiraba profundamente el aire matutino de Polanco. «Puedes hacerlo, Camila», se susurró, las palabras de Elena resonando en su memoria como un mantra sagrado. El vestíbulo la recibió con elegancia que cortaba la respiración. Mármol travertino se extendía bajo sus pies, mientras esculturas prehispánicas se alzaban entre plantas tropicales. El contraste con Xochimilco era brutal. «Señorita Morales», una voz suave la sacó de su contemplación. Una mujer elegante se acercó con sonrisa profesional. «Soy Beatriz Herrera, directora de Recursos Humanos». Mientras el elevador ascendía hacia el piso 30, Beatriz explicó que Montenegro Enterprises no era solo una corporación hotelera, sino un imperio dedicado a preservar el patrimonio histórico mexicano. «El señor Montenegro es muy exigente», advirtió, «pero también justo. Si demuestra su valía, encontrará en él un mentor invaluable». Las puertas de caoba se abrieron revelando una oficina que parecía sacada de una revista. Ventanales del piso al techo ofrecían vista panorámica de la ciudad, mientras muebles de diseño se combinaban con arte mexicano, y entonces lo vio. Detrás del escritorio de nogal estaba el hombre de la máscara de jaguar. Sus facciones se revelaron en toda su perfección: mandíbula marcada, cabello negro con hebras rebeldes, y esos mismos ojos oscuros que la habían hipnotizado, ahora fríos como cristal. Alejandro Montenegro Vázquez levantó la vista, y el tiempo se congeló. El reconocimiento fue instantáneo, devastador. La pluma se deslizó entre sus dedos, cayendo sobre los documentos. Por una fracción de segundo, la máscara de control ejecutivo se resquebrajó. «Señor Montenegro», la voz de Beatriz flotó entre ellos. «Le presento a Camila Morales, su nueva asistente administrativa».
Alejandro se puso de pie lentamente, extendió la mano, y cuando sus dedos se rozaron, Camila sintió la misma electricidad de la noche del baile. Señorita Morales. Su voz era cautivadora pero formal. Espero que encuentre su posición satisfactoria, señor Montenegro, respondió, sorprendiéndose de su firmeza. Estoy emocionada por comenzar. Ambas palabras quedaron suspendidas con carga erótica mientras existieron en una burbuja de tensión sexual intensa. Cuando Beatriz se fue, el silencio fue ensordecedor. Alejandro fingió concentrarse en documentos mientras Camila esperaba órdenes. Sus responsabilidades incluyen gestión de agenda, coordinación de reuniones y apoyo en proyectos especiales. Su voz mecánica. Espero puntualidad, discreción y profesionalismo absoluto. Por supuesto, respondió ella. Puede contar conmigo para mantener las apariencias apropiadas. Alejandro levantó la vista bruscamente, sus ojos encontrando los de ella con intensidad que la hizo temblar. «Excelente», murmuró voz ronca. «Su primer proyecto será revisar los archivos históricos de nuestras propiedades. Necesitamos documentación completa para el nuevo resort en Oaxaca». ¿Archivos históricos? Algo en esas palabras le causó un escalofrío. Sí, documentos de décadas atrás, registros de empleados, contratos, correspondencia, todo lo que ayude a entender la historia completa. La palabra historia flotó como profecía, y Camila tuvo la sensación de que descubriría mucho más que documentos corporativos. «Comenzaré inmediatamente», dijo dirigiéndose hacia la puerta. «Señorita Morales», la detuvo cuando tenía la mano en el picaporte. «Que quede claro que lo que pasó antes no tiene lugar aquí. Usted es mi empleada, yo su jefe, nada más». Camila se volvió lentamente. «Por supuesto, señor Montenegro. Nunca esperé nada diferente». Pero mientras cruzaba hacia su escritorio, ambos sabían que acababan de pronunciar la primera mentira. Algunos fuegos no se extinguen con palabras profesionales, y algunos destinos son demasiado poderosos para contratos laborales. El juego había comenzado. Corazones enmascarados, capítulo 3. Juegos peligrosos. Los días siguientes se convirtieron en una danza peligrosa de miradas furtivas y tensión no resuelta. Camila se sumergió en el trabajo con intensidad que rayaba en la obsesión. Determinada a demostrar que merecía estar allí por méritos propios, el archivo de la empresa se convirtió en su refugio, un laberinto subterráneo de estantes metálicos que custodiaban décadas de historia corporativa. Entre contratos amarillentos y fotografías descoloridas, descubrió que Montenegro Enterprises no solo preservaba edificios, sino que rescataba almas arquitectónicas del olvido. «¿Qué opina de esto?», preguntó Alejandro una tarde, apareciendo detrás de ella mientras revisaba planos del siglo XVIII. Su cercanía la golpeó como una ola, el aroma sutil de su colonia, el calor que irradiaba a escasos centímetros. Camila se giró atrapada entre el estante y su presencia magnética. «Son extraordinarios», logró articular, señalando planos de una hacienda en Yucatán. «Pero creo que la restauración podría incorporar elementos más auténticos de la cultura maya local». Los ojos de Alejandro se iluminaron con chispa, que no había visto desde el baile. ¿Cómo qué? Tallados en piedra que cuenten leyendas regionales, jardines con plantas medicinales tradicionales, espacios para artesanos locales. Habló con pasión que transformó su rostro. Turismo que celebre la cultura viva, no solo la preservada. «Brillante», murmuró él, voz ronca de admiración. «Eso es exactamente lo que...» Interrumpo algo interesante. La voz cortante de Rodrigo Montenegro los separó como un cuchillo. El primo de Alejandro apareció con sonrisa que no llegaba a sus ojos. Traje gris impecable contrastando con la elegancia casual de Alejandro. «Rodrigo», la voz de Alejandro se endureció. «¿Qué necesitas?» «Revisar contratos antiguos para Oaxaca». Sus ojos escanearon a Camila. «Veo que nuestra nueva asistente tiene ideas creativas». La forma en que pronunció asistente la hizo sentir algo pegajoso. «Señorita Morales tiene perspectiva valiosa sobre preservación cultural», defendió Alejandro, tono glacial. «¡Qué pintoresco!». Rodrigo sonrió con acero en la mirada. «Alejandro, necesitamos hablar sobre presupuestos». En privado, la tensión entre primos era palpable. Camila recogió documentos apresuradamente. Los dejó solos mientras se alejaba. Escuchó la voz furiosa de Rodrigo. «¿Desde cuándo discutes estrategia con ayuda administrativa?».
Esa tarde, Isabela Santamaría hizo entrada triunfal como una reina conquistadora, alta, elegante, con belleza refinada que se compraba en salones parisinos, se movía por Montenegro Enterprises como si fuera su reino. «Alejandro, querido», su voz melodiosa resonó ignorando protocolo. «Tenemos que hablar sobre marketing para Cozumel». Desde su escritorio, Camila observó cómo Isabela se inclinó sobre el escritorio de Alejandro, escote estratégicamente posicionado, mano casual sobre la de él. La punzada de celos la sorprendió por su intensidad. «Isabela, coordina estas reuniones a través de mi asistente». Alejandro sonaba tenso. «¿Tu asistente?» Isabela se giró hacia Camila con sonrisa cortante. «La chica nueva, qué interesante elección». Sus ojos recorrieron a Camila catalogando imperfecciones de su atuendo modesto, signos de origen humilde. «Soy Camila Morales». Isabela Santamaría extendió mano perfectamente manicurada como favor. «Consultora de marketing y vieja amiga de Alejandro». Vieja amiga dejaba claro que había sido mucho más. Durante la siguiente hora, Isabela monopolizó la atención de Alejandro con presentaciones que parecían espectáculo de seducción. Cada gesto calculado, cada sonrisa una invitación, cada roce una promesa silenciosa. «¿Necesita algo, señorita Morales?» Isabela apareció junto a su escritorio. «Se ve distraída». «Estoy perfectamente concentrada», respondió sin levantar la vista. «Qué admirable». Isabela se inclinó, perfume francés invadiendo el espacio. Debe ser difícil trabajar cerca de un hombre como Alejandro y mantener la concentración, especialmente para alguien de su background. El veneno en esa palabra hizo que Camila levantara la vista. «Mi background me ha enseñado a valorar trabajo honesto y respeto mutuo», respondió con calma fingida. «Conceptos que tal vez no sean familiares en todos los círculos sociales». Isabela rió como si fuera un chiste encantador. «Qué refrescante». Alejandro siempre ha tenido debilidad por proyectos de caridad. Esa noche, organizando documentos, Camila encontró algo que detuvo su mundo, una carpeta amarillenta marcada EM en su interior, contratos de empleo y una fotografía que le robó el aliento. Era su madre, Elena Morales, 20 años más joven, vestida con uniforme de empleadas domésticas Montenegro, sonriendo tímidamente, pero no era la imagen lo que la conmocionó, sino la fecha del contrato. Exactamente 9 meses antes de su nacimiento, Elena había trabajado como gobernanta durante casi 2 años, con referencias excelentes, pero luego, abruptamente, su empleo terminó, sin explicación, sin referencias, como si hubiera desaparecido de la historia familiar. Encontró algo interesante. Camila se sobresaltó, escondiendo instintivamente los documentos. Alejandro estaba en la puerta, silueta recortada contra la luz, solo, organizando archivos antiguos. Mintió, corazón latiendo fuertemente. Alejandro se acercó, ojos estudiando su rostro como si pudiera leer secretos en su piel. «Camila», su nombre sonó diferente, cargado de intimidad peligrosa. «¿Estás bien, te ves? ¿Alterada?» La preocupación genuina casi la deshizo. Estuvo tentada de mostrarle los documentos, preguntarle sobre Elena Morales, pero algo la detuvo. La imagen de Isabela, la sonrisa de Rodrigo, las palabras sobre discreción. «Estoy bien», mintió. Solo cansada, Alejandro estudió su rostro un momento más. Luego asintió. «Ve a casa. Mañana será otro día largo». Mientras empacaba documentos de Elena, Camila sintió que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo la empleada enamorada de su jefe imposible, ahora tenía un misterio que resolver. Y la terrible sospecha de que los montenegros sabían más sobre su familia de lo que admitían. El juego peligroso acababa de volverse mortal, lentamente. «Ve a casa. Mañana será otro día largo». Mientras empacaba los documentos de Elena en su bolsa, Camila sintió que acababa de cruzar una línea invisible. Ya no era solo la empleada enamorada de su jefe imposible, ahora tenía un misterio que resolver, una historia que descubrir y la terrible sospecha de que los montenegros sabían mucho más sobre su familia de lo que habían admitido. El juego peligroso que habían estado jugando acababa de volverse mortal. Corazones enmascarados, capítulo 4. Secretos del pasado. La madrugada encontró a Camila despierta en su pequeño apartamento de Xochimilco, rodeada de documentos fotocopiados discretamente, la imagen de su madre joven,
La miraba desde múltiples ángulos. Elena en los jardines Montenegro, Elena sirviendo té en la terraza colonial, Elena con una sonrisa que parecía guardar secretos que ahora solo el viento conocía. Sus dedos trazaron el rostro en la fotografía, mientras los recuerdos la asaltaban como olas. Elena nunca había hablado de su tiempo como empleada doméstica, siempre decía que trabajó en casas grandes, antes del nacimiento de Camila. El timbre del teléfono la arrancó de sus pensamientos. «Camila, son las 5 de la mañana». La voz preocupada de Sofía resonó. «¿Estás despierta?» «No pude dormir, Sofía. ¿Recuerdas si mi madre mencionó trabajar para los Montenegro?» Un silencio extraño se extendió. «¿Por qué preguntas eso?» «Encontré documentos en la oficina, fotos de ella cuando era joven. ¿Sabías que trabajó allí?» «Camila». La voz de Sofía se volvió cuidadosa. «Tu madre me hizo prometer que nunca. Hay cosas que es mejor dejar enterradas». «¿Qué cosas? ¿Qué me estás ocultando?» Pero la línea ya estaba muerta. En Montenegro Enterprises, Alejandro llegó temprano, pero Camila notó algo diferente. Una inquietud que se manifestaba en cómo tamborileaba los dedos, en cómo sus ojos se desviaban hacia ella. «Señorita Morales», dijo durante la reunión matutina, «necesito que prepare documentos relacionados con propiedades familiares para la Junta, especialmente archivos antiguos. ¿Algo específico que deba buscar?», preguntó, manteniendo tono profesional. «Cualquier cosa relacionada con empleados pasados, contratos, referencias, fotografías de personal. La familia quiere hacer un libro conmemorativo, mentiroso», pensó. Algo en cómo evitaba su mirada le decía que había razones más profundas. Mientras descendía al archivo, se encontró con Rodrigo esperándola, sonrisa afilada como cuchillo de plata. «Buenos días, Camila». «¿Puedo llamarte Camila?». No esperó respuesta. «Rodrigo Montenegro». «Señor Montenegro», mantuvo distancia. «¿En qué puedo ayudarlo?». «En realidad yo quería ayudarte a ti», se acercó invadiendo su espacio. «He notado que tienes interés en la historia familiar. Debe ser fascinante para alguien de tu background conocer cómo vive la otra mitad. Mi trabajo requiere conocimiento histórico, nada personal». «Por supuesto», Rodrigo sonrió. «Pero si quisieras conocer las historias reales, las que no están en archivos oficiales, podríamos tomar un café. Tengo información que podrías interesarte especialmente». Algo en su tono le erizó la piel. «¿Qué tipo de información? ¿Sobre empleados pasados? ¿Sobre por qué ciertas personas dejaron de trabajar aquí de manera tan abrupta?» El mundo se inclinó bajo sus pies. «No sé de qué habla». No se acercó más. «Elena Morales, ¿te suena familiar?». Camila se quedó helada. «Veo que sí», murmuró con satisfacción. «Como dije, tengo información, solo necesitas pedirla adecuadamente». «Camila, ¿está todo bien?». La voz de Alejandro cortó la tensión como látigo. Apareció al final del pasillo, ojos moviéndose entre Rodrigo y ella. «Todo perfecto, primo». Rodrigo se enderezó. «Solo ofrecía ayuda a nuestra eficiente asistente. Tu ayuda no será necesaria». Alejandro tenía temperatura bajo cero. «Camila tiene trabajo». Cuando Rodrigo se alejó, Alejandro se acercó como escudo protector. «¿Qué quería?». «Nada importante». Mintió aunque sus manos temblaban. «Solo curiosidad sobre mi trabajo». Alejandro la estudió con ojos penetrantes. «Camila, si alguien te hace sentir incómoda, necesitas decírmelo». Rodrigo puede ser persistente. La preocupación genuina casi la deshizo. «Estoy bien, solo necesito terminar mi trabajo». Esa tarde, organizando fotografías de empleados antiguos, Camila encontró algo que la dejó sin aliento. Una imagen de Elena trabajando en los jardines, pero no estaba sola, a su lado, riéndose de algo que ella había dicho. Estaba un hombre joven que reconoció, don Ricardo Montenegro, 30 años más joven. La familiaridad entre ellos era inconfundible. No era distancia formal entre empleador y empleada, sino algo más íntimo. Sus manos se rozaban trabajando con flores, sonrisas cálidas, auténticas. «Madre mía», susurró. «¿Qué pasó realmente? ¿Encontraste algo interesante?». Camila se sobresaltó. Alejandro estaba en la entrada del archivo. Esta vez no trató de esconder la fotografía. «Su padre», dijo simplemente mostrando la imagen, con una empleada llamada Elena Morales. Alejandro se acercó lentamente, tomó la fotografía. Cuando la vio, algo cruzó por su rostro. Reconocimiento, confusión, algo más profundo. «Mi padre nunca mencionó». Se detuvo.
estudiando la imagen. ¿Cuándo fue tomada? Según el archivo, 1999, 25 años atrás. Alejandro guardó silencio, ojos moviéndose entre la fotografía y el rostro de Camila como resolviendo un rompecabezas. ¿Por qué te interesa esta mujer en particular? Por primera vez, Camila decidió apostar por la verdad. Porque Elena Morales era mi madre. El impacto fue inmediato. Alejandro se quedó inmóvil, fotografía temblando en sus manos, ojos fijos en ella con intensidad que quemaba. Tu madre, repitió lentamente. Sí, y según estos documentos, trabajó para su familia durante casi 2 años antes de que naciera. Luego, súbitamente, ya no estaba, sin explicación, sin referencias, como si nunca hubiera existido. Alejandro devolvió la fotografía lentamente, manos rozando las de ella. El contacto envió descargas eléctricas, recordándole que la atracción seguía ardiendo. Camila, su nombre sonó como oración. No tenía idea de que... ¿De qué? De que mi madre trabajó aquí, de que algo pasó que la obligó a irse, de que llevo 24 años preguntándome por qué nunca quiso hablar de su pasado. Las lágrimas finalmente encontraron camino por sus mejillas, y Alejandro hizo algo que la sorprendió. Se acercó y las limpió suavemente. Vamos a descubrir la verdad, prometió, voz ronca. Te ayudo a encontrar las respuestas que necesitas. En ese momento, rodeada del aroma de documentos antiguos y promesas susurradas, Camila supo que había cruzado otra línea. Ya no era solo atracción lo que la unía a Alejandro Montenegro, ahora compartían algo más peligroso, secretos familiares y determinación de desenterrar verdades que alguien había trabajado muy duro para mantener sepultadas. Ninguno sabía que en el piso superior Rodrigo escuchaba cada palabra a través del sistema de intercomunicación que había hackeado, su sonrisa volviéndose más maliciosa con cada revelación. Corazones enmascarados. Capítulo 5. Revelaciones perturbadoras. La investigación de Camila se intensificó como una obsesión ardiente que consumía sus noches. En su apartamento había creado un santuario de secretos, fotografías, contratos y documentos legales que pintaban el retrato de una mujer que había sido mucho más que una simple gobernanta. Los archivos revelaron que Elena no solo trabajaba en la mansión Montenegro, sino que había presentado una demanda legal formal reclamando derechos de herencia. Los documentos, amarillentos por el tiempo, mostraban alegatos de paternidad ilegítima contra don Ricardo Montenegro, fechados exactamente 3 meses antes de su despido abrupto. Dios mío, susurró Camila, sus dedos trazando la firma elegante de Elena en los papeles legales. ¿Qué sabías que nosotras no sabíamos? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Beatriz de Recursos Humanos. Camila, necesito que acompañes al señor Montenegro al resort de Cozumel mañana. Es una inspección importante para el proyecto de expansión. El corazón de Camila se aceleró. Un viaje a solas con Alejandro, lejos de las miradas curiosas de la oficina, lejos de Isabela y Rodrigo, podría ser la oportunidad perfecta para confrontarlo con sus descubrimientos. El vuelo a Cozumel fue una tortura exquisita, de proximidad forzada. Alejandro se sentó junto a ella en primera clase, su presencia llenando el espacio como una tormenta eléctrica contenida. Cada roce accidental de sus brazos enviaba ondas de fuego por su piel. Cada mirada compartida era una promesa no pronunciada. «Háblame de tu madre», dijo él súbitamente, mientras sobrevolaban el Golfo de México. «¿Cómo era cuando eras niña?» Camila se sorprendió por la intimidad de la pregunta. Fuerte, determinada, pero había tristeza en sus ojos que nunca pude entender. Su voz se quebró ligeramente. Trabajaba día y noche para darnos una vida mejor, pero nunca hablaba de su pasado, como si hubiera construido muros alrededor de ciertos recuerdos. Alejandro guardó silencio, estudiando el perfil de ella contra la ventanilla del avión. Cuando habló, su voz tenía una cualidad extraña, vulnerable. Mi padre tampoco habla del pasado. Hay periodos de su vida que son vacíos, como si ciertos años hubieran sido borrados de la historia familiar. Sus miradas se encontraron, y en ese momento, Camila vio algo que la estremeció. Alejandro también estaba buscando respuestas. El resort en Cozumel era una joya arquitectónica que fusionaba lujo moderno con elementos mayas ancestrales. Palmeras se mecían suavemente bajo la brisa caribeña, mientras el sol de la tarde
doraba las aguas turquesa del mar. Pero la belleza del lugar no podía distraer a Camila de la tensión creciente entre ella y Alejandro. Durante la inspección, caminaron por la playa al atardecer, sus zapatos hundiéndose en la arena blanca mientras discutían planes de expansión, pero las palabras profesionales se desvanecían bajo el peso de la atracción magnética que pulsaba entre ellos. Camila. Alejandro se detuvo abruptamente, tomándola del brazo. No puedo seguir fingiendo que no siento. Sus palabras fueron interrumpidas por una voz que lo celó hasta los huesos. Alejandro, qué sorpresa encontrarte aquí. Isabela Santamaría emergió de las sombras de las palmeras como una aparición elegante y malévola. Vestía un vestido blanco que se adhería a sus curvas como una segunda piel. Su sonrisa brillando peligrosamente bajo la luz de la luna creciente. Isabela. La voz de Alejandro se endureció. ¿Qué haces aquí? El mismo trabajo que tú, querido. Inspección del resort, aunque debo admitir que no esperaba. Compañía. Sus ojos se posaron sobre Camila con el desprecio helado de un depredador evaluando a su presa. La señorita Morales está aquí en capacidad profesional, defendió Alejandro. Por supuesto. Isabela rió, un sonido como cristal rompiéndose. Aunque debo decir que es inusual que traigas asistentes a viajes de trabajo, especialmente asistentes tan pintorescos. El veneno en esa última palabra hizo que Camila sintiera como si la hubieran abofeteado. Disculpen, murmuró, alejándose hacia el hotel. Los dejo para que puedan inspeccionar, pero Alejandro la alcanzó antes de que pudiera escapar. No te vayas. Su mano se cerró alrededor de su muñeca, enviando descargas eléctricas por su brazo. Isabela, creo que tienes trabajo que hacer en otro lugar. La socialite sonrió, pero había acero en sus ojos. Oh, pero tengo algo muy interesante que mostrarles a ambos, especialmente a nuestra querida Camila. Sacó una tablet de su bolso de diseñador y deslizó el dedo por la pantalla hasta encontrar lo que buscaba. Una fotografía en blanco y negro que hizo que el mundo se inclinara peligrosamente bajo los pies de Camila. Era Elena Morales, pero no como gobernanta. En esta imagen llevaba un vestido elegante, joyas finas, y estaba de pie junto a don Ricardo Montenegro en lo que parecía ser una celebración familiar, sus manos entrelazadas, sus sonrisas íntimas, la forma en que él la miraba. No había duda de que había sido mucho más que empleada y empleador. Interesante, ¿verdad? Isabela disfrutaba cada segundo de la conmoción que había causado. Esta fotografía fue tomada en la fiesta de Navidad de 1999. Tu madre, querida Camila, no era exactamente la víctima inocente que creías que era. Camila sintió como si el aire fuera arrancado de sus pulmones. La imagen destruía toda su comprensión de la historia de Elena, de su propia identidad, de todo lo que creía saber sobre su familia. ¿Dónde conseguiste esto?, logró articular. Los archivos familiares guardan muchos secretos, especialmente para quienes saben dónde buscar. Isabela guardó la tablet con satisfacción maliciosa. Tu madre no fue despedida. Camila se fue porque el romance terminó. Don Ricardo eligió su reputación y su familia legítima por encima de su aventura. Las palabras golpearon a Camila como puñetazos físicos. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente encontraron su camino, corriendo por sus mejillas como ríos salados bajo la luz de la luna. Eres una mentirosa, susurró Alejandro, su voz temblando de furia. Mi padre nunca... ¿Nunca qué, Alejandro? Isabela se acercó a él con la gracia letal de una serpiente. Nunca tuvo aventuras, nunca rompió corazones, nunca dejó hijos ilegítimos esparcidos por sus propiedades. La última palabra cayó como una bomba nuclear en el silencio de la playa. Camila levantó la vista lentamente, sus ojos encontrando los de Alejandro con una comprensión horrible y repentina. Si don Ricardo era el padre de Elena, si Elena era su media hermana, entonces ella y Alejandro. No, murmuró, retrocediendo como si hubiera sido quemada. No puede ser, pero Isabela sonreía como si acabara de ganar un juego mortal. Oh, sí puede ser, querida. Don Ricardo Montenegro es tu abuelo, lo que hace a Alejandro tu primo, o tal vez algo más cercano. Las matemáticas familiares pueden ser tan complicadas. El mundo de Camila se desintegró completamente. Todo lo que había creído, todo lo que había sentido, cada momento de pasión y esperanza se transformó en cenizas en su boca. La atracción que había sentido por Alejandro,
El amor que había estado creciendo en secreto, ahora se sentía como una perversión, una traición a la memoria de su madre y a su propia dignidad. «Tengo que irme», susurró, corriendo hacia el hotel con el vestido ondeando tras ella como las alas de un pájaro herido. Detrás de ella, escuchó la voz furiosa de Alejandro confrontando a Isabela, pero las palabras se perdieron en el rugido de su propio corazón roto. En la intimidad de su habitación de hotel, Camila se desplomó en la cama y lloró hasta que no le quedaron lágrimas, sabiendo que el hombre que amaba podría ser su propia sangre y que algunos secretos familiares eran demasiado oscuros para ser perdonados. Corazones enmascarados, capítulo 6. La verdad revelada. El vuelo de regreso a Ciudad de México fue un infierno silencioso. Camila mantuvo los ojos fijos en la ventanilla, viendo las nubes pasar como fantasmas mientras su mundo interno se desmoronaba pieza por pieza. Alejandro intentó hablar con ella varias veces, pero las palabras se atoraban en su garganta como cristales rotos. Al llegar a su apartamento en Xochimilco, Camila se dirigió directamente al armario donde guardaba las pertenencias más preciadas de su madre. Entre fotografías descoloridas y cartas amarillentas, encontró algo que había pasado por alto durante años, un sobre sellado con su nombre, escrito en la elegante caligrafía de Elena, con manos temblorosas. Rompió el sello de cera que había protegido los secretos de su madre durante más de 2 décadas. «Mi querida Camila, si estás leyendo esto es porque las verdades que traté de enterrar finalmente han salido a la luz. Perdóname por los secretos, por las mentiras, por haberte privado de conocer tu verdadera historia». Las palabras de Elena se derramaron como lágrimas sobre el papel, contando una historia que era tanto más compleja como más dolorosa de lo que Camila había imaginado. Elena no había sido solo una gobernanta que tuvo un romance con su empleador. Había sido la hija ilegítima de don Ricardo Montenegro, criada en secreto en una casa modesta mientras las esposas legítimas del patriarca vivían en la mansión. Cuando cumplí 18 años, mi padre me llevó a trabajar en la mansión familiar, esperando que gradualmente fuera reconocida como parte de la familia. Pero Esperanza Montenegro, su esposa, nunca lo permitiría. Para ella, yo era una amenaza constante, un recordatorio viviente de las infidelidades de su marido. Camila leyó con horror creciente cómo Elena había intentado reclamar sus derechos de herencia, no por codicia, sino por necesidad desesperada. Estaba embarazada de Camila y necesitaba recursos para criar a su hija con dignidad. Don Ricardo me prometió que me reconocería legalmente, que tu futuro estaría asegurado, pero cuando Esperanza descubrió mis demandas legales y mi embarazo, orquestó un plan cruel. Me acusó de robar joyas familiares, plantó evidencia en mis pertenencias y me chantajeó con denunciarme ante la policía si no desaparecía para siempre. Las lágrimas de Camila mancharon el papel mientras continuaba leyendo. Elena había sacrificado toda posibilidad de justicia para proteger a su hija no nacida de un escándalo que podría haberlas destruido a ambas. Tu padre no es don Ricardo, mi amor. Tu padre fue un joven abogado que me ayudó con mis demandas legales. Un hombre bueno que murió en un accidente antes de que pudieras nacer. Don Ricardo es tu abuelo, lo que hace de los Montenegro tu familia biológica. Pero familia no es solo sangre, es amor, respeto, dignidad, y eso nunca lo encontramos en esa mansión. El mundo se reorganizó violentamente alrededor de Camila. No era solo la nieta de don Ricardo, era su heredera legítima con derechos legales sobre el imperio Montenegro. Pero más importante, Alejandro no era su primo, sino su tío por sangre. Aunque la diferencia de edad entre ellos hiciera la relación menos escandalosa, pero igualmente compleja, el teléfono sonó. Interrumpiendo su revelación, era un número desconocido. Señorita Morales, habla el doctor Fernández del Hospital General. Tiene un visitante que insiste en verla, don Ricardo Montenegro. Está muy enfermo y dice que es urgente. Camila encontró a don Ricardo en una habitación privada, conectado a múltiples máquinas que monitoreaban su corazón debilitado. A los 70 años, el patriarca de la familia Montenegro era una sombra frágil del hombre poderoso que aparecía en las fotografías corporativas. Camila, su voz era un susurro ronco. Sabía que vendrías. Tienes los ojos de Elena, pero también su fuerza. ¿Por qué ahora?, preguntó ella, acercándose lentamente a la cama. ¿Por qué después de todos estos años? Porque me estoy muriendo.
y algunos pecados no pueden llevarse a la tumba. Lágrimas rodaron por las mejillas arrugadas del anciano. Elena era mi hija, mi preciosa hija ilegítima, que traté de proteger y terminé destruyendo. Don Ricardo confesó todo, cómo había tenido múltiples aventuras durante su matrimonio, cómo Elena había sido el producto de una de ellas, cómo había tratado de hacer lo correcto reconociéndola, pero había sido demasiado cobarde para enfrentar a Esperanza. Tu madre me pidió una prueba de sangre antes de que nacieras, continuó. Quería estar segura de la paternidad para sus demandas legales. Los resultados confirmaron que tu padre biológico era Miguel Herrera, el abogado que la ayudaba, pero también confirmaron que Elena era mi hija. Sacó un sobre de la mesa de noche con manos temblorosas. Aquí están todos los documentos, las pruebas de paternidad de Elena, tu certificado de nacimiento real, el testamento que nunca pude firmar pero que ahora quiero que tengas. Eres mi nieta legítima, Camila. El 20% del Imperio Montenegro te pertenece por derecho. Camila tomó los documentos, sintiendo el peso de generaciones de secretos en sus manos. ¿Y Alejandro? ¿Sabe él la verdad? Le dije esta mañana. Está devastado, pero no por las razones que crees. Don Ricardo sonrió débilmente. Está devastado porque cree que perdió la oportunidad de amarte sin complicaciones familiares. En ese momento, como si hubiera sido invocado, Alejandro apareció en la puerta de la habitación. Su cabello estaba despeinado, su camisa arrugada como si hubiera estado despierto toda la noche, cuando sus ojos se encontraron con los de Camila. Ella vio dolor, confusión, pero también algo más fuerte, determinación. Camila se acercó lentamente. Necesitamos hablar. Don Ricardo cerró los ojos con una sonrisa de paz. Hablen. Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. El resto depende de ustedes. En el pasillo del hospital, bajo luces fluorescentes que los hacían parecer fantasmas, Camila y Alejandro finalmente se enfrentaron a la verdad completa. No somos primos, dijo él sin preámbulos. Eres mi sobrina por sangre, pero eso no cambia lo que siento por ti. Alejandro, no, la interrumpió. Escúchame, sí, compartimos sangre Montenegro, sí. La situación es complicada, pero no somos parientes cercanos. Y más importante, lo que sentimos el uno por el otro es real. Es lo único real en medio de todas estas mentiras familiares. Camila lo miró, viendo al hombre que había amado desde aquella noche mágica en el baile de máscaras, pero también viendo ahora la complejidad de su situación. No era solo romance lo que estaba en juego. Era justicia, herencia, redención familiar. ¿Qué sugieres que hagamos, Piu? Preguntó finalmente. Luchamos, respondió él sin dudar. Luchamos por tu herencia, por la memoria de tu madre, por nuestro derecho a escribir nuestra propia historia. Y si al final decidimos que lo nuestro es imposible, al menos habremos hecho justicia en ese pasillo de hospital, rodeados del aroma a desinfectante y el sonido de máquinas que mantenían vidas artificialmente. Camila tomó la decisión que cambiaría todo. Aceptaría su herencia Montenegro, reclamaría su lugar en la familia que había destruido a su madre y lucharía por el amor que había encontrado en el lugar más inesperado. La guerra por la verdad acababa de comenzar. Corazones enmascarados, capítulo 7. Confrontos y alianzas. La mansión Montenegro en Coyoacán se alzaba como una fortaleza colonial bajo el cielo plomizo de la tarde. Sus muros de cantera rosa, testimonios silenciosos de 3 siglos de secretos familiares. Camila se detuvo en la entrada de hierro forjado, los documentos que probaban su herencia legítima temblando en sus manos como hojas en una tormenta. Esperanza Montenegro la esperaba en el salón principal, sentada en un sillón de terciopelo azul como una reina destronada. A los 65 años, la matriarca conservaba una belleza severa, pero había algo quebrado en sus ojos que traicionaba décadas de culpa no confesada. Así que finalmente, vienes a reclamar lo que crees que te pertenece. La voz de Esperanza cortó el aire como una hoja afilada. Vengo a reclamar lo que me pertenece por derecho, respondió Camila, colocando los documentos sobre la mesa de mármol. Pruebas de DNA, testamentos, registros legales, todo lo que usted trabajó tan duro para ocultar. Esperanza estudió los papeles con manos temblorosas, su máscara de control resquebrajándose gradualmente. Elena era una amenaza para esta familia, murmuró finalmente, una bastarda ambiciosa que quería destruir todo lo que habíamos construido.
Elena era una hija que buscaba reconocimiento de su padre, una mujer embarazada que necesitaba seguridad para su bebé. Las palabras de Camila vibraron con furia contenida. Y usted la destruyó por proteger su orgullo. Protegí a mis hijos. Esperanza se puso de pie abruptamente. Alejandro y sus hermanos tenían derecho a su herencia completa, no a compartirla con los bastardos de Ricardo. La puerta del salón se abrió silenciosamente, y Alejandro entró seguido por Rodrigo. La tensión en la habitación era palpable, como electricidad antes de una tormenta. «Madre». La voz de Alejandro era fría como el hielo. «Creo que le debes una disculpa a Camila y una explicación». Rodrigo se acercó a su tía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tía Esperanza, he estado investigando algunas irregularidades en nuestros registros familiares. Imagina mi sorpresa al descubrir que tenemos una nueva heredera». Camila estudió a Rodrigo con cautela. Había esperado hostilidad, pero en su lugar encontró algo más peligroso: interés calculado. «Los documentos de Camila parecen estar en orden», continuó Rodrigo. «El 20% del Imperio Montenegro. Una suma considerable». «No me interesa el dinero», interrumpió Camila. «Me interesa la justicia. Quiero que se reconozca públicamente lo que le hicieron a mi madre». Esperanza rió amargamente. «¿Justicia? Tu madre era una empleada que se aprovechó de la bondad de mi esposo. Cuando descubrió que estaba embarazada, inventó la historia de ser su hija para extorsionarnos». «Mentira». Camila se puso de pie, los documentos cayendo al suelo. «Los análisis de DNA lo prueban. Elena era hija de don Ricardo. Pruebas que pueden ser falsificadas». Esperanza sonrió cruelmente. ¿Quién va a creer la palabra de una sirvienta muerta sobre la de la familia Montenegro? En ese momento, Alejandro hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló y recogió los documentos de Camila, extendiéndoselos con una reverencia que cortó el aliento de todos en la habitación. «Yo creo su palabra», dijo claramente, «y reconozco públicamente su derecho a formar parte de esta familia». Esperanza palideció. «Alejandro, no sabes lo que estás haciendo. Esa mujer va a destruir todo por lo que hemos trabajado. Todo por lo que hemos trabajado está construido sobre mentiras», respondió él, poniéndose de pie junto a Camila. «Es hora de hacer las cosas bien». Rodrigo aplaudió lentamente. «Qué noble, primo. Pero me pregunto, ¿tu repentina caballerosidad tiene que ver con justicia o con el hecho de que estás enamorado de nuestra nueva heredera?» El silencio que siguió fue devastador. Camila sintió cómo la sangre subía a sus mejillas, mientras Alejandro la miraba con una intensidad que confirmaba las sospechas de Rodrigo. «Mis sentimientos personales no tienen relevancia aquí», dijo Alejandro finalmente. «Ah, no». Rodrigo sonrió como un tiburón. «Porque he estado pensando, si Camila es realmente nuestra prima, ¿no sería mejor mantener la riqueza en familia? Camila, querida, he estado considerando hacerte una propuesta». Se acercó a ella con la elegancia de un depredador, tomando su mano antes de que pudiera retroceder. «Cásate conmigo. Unamos nuestras partes de la herencia. Juntos podríamos controlar más del 50% del Imperio Montenegro». El horror en el rostro de Camila fue inmediato y visceral. «Jamás». «¿Por qué no?». Rodrigo acarició su mano con el pulgar. «Soy guapo, rico, poderoso, y a diferencia de mi primo, no tengo conflictos internos sobre nuestros lazos familiares». Alejandro se movió como un rayo, separando la mano de Rodrigo de la de Camila con una fuerza que hizo que su primo retrocediera. «No la toques». Su voz era peligrosamente baja. «¿O qué?». Rodrigo se enderezó, toda pretensión de civilidad desapareciendo. «¿Vas a pelear por ella? ¿Tu propia sobrina?». «No es mi sobrina de sangre directa, y tú lo sabes». Alejandro se colocó protectoramente frente a Camila. «Elena era media hermana de mi padre. Lo que hace a Camila mi prima segunda, perfectamente legal, perfectamente moral». Esperanza observaba el intercambio con horror creciente. «Esto es exactamente lo que temía», murmuró. «Elena regresa para destruir a mi familia, incluso desde la tumba. Elena no va a destruir nada». Camila encontró su voz, fría y clara. «Pero la injusticia que sufrió será corregida. Acepto mi herencia y propongo algo que creo que honraría su memoria». Todos los ojos se volvieron hacia ella. «Quiero crear la Fundación Elena Morales con mi parte de la herencia, una organización dedicada a empoderar mujeres de comunidades marginadas, a preservar las tradiciones culturales mexicanas y a asegurar que ninguna madre soltera
vuelva a ser humillada por buscar justicia para sus hijos. El silencio en la habitación era absoluto. Entonces, para sorpresa de todos, Esperanza comenzó a llorar. Era tan joven, susurró. Elena era tan joven cuando llegó aquí, y yo tenía tanto miedo de perder a mis hijos, que destruía la suya, por primera vez en décadas. La máscara de la matriarca Montenegro había caído completamente, revelando a una mujer atormentada por la culpa de sus propias decisiones. Alejandro se acercó lentamente a su madre. No es demasiado tarde para hacer las cosas bien. Madre, nunca es demasiado tarde para la redención. Pero antes de que Esperanza pudiera responder, Isabela Santamaría hizo su entrada dramática, sus tacones resonando contra el mármol como martillazos. ¡Qué reunión familiar tan conmovedora!, exclamó con sarcasmo. Espero no estar interrumpiendo nada importante. Sus ojos brillaron con malicia mientras estudió la escena. Camila con documentos en las manos, Esperanza llorando, Alejandro protector, Rodrigo calculador. Pero tengo noticias que podrían interesarles a todos, especialmente a nuestra querida Camila. Sacó su teléfono y mostró la pantalla a la habitación. Acabo de enviar a todos los medios de comunicación importantes del país una historia fascinante sobre los secretos familiares de los Montenegro. Para mañana, todo México sabrá sobre la hija ilegítima, la herencia disputada y el romance escandaloso entre tío y sobrina. El horror en los rostros de todos fue inmediato. «Lo has arruinado todo», susurró Esperanza, pero Isabela sonrió triunfalmente. «No, querida, finalmente he nivelado el campo de juego». Corazones enmascarados, capítulo 8. Decisiones imposibles. El escándalo estalló como un huracán mediático que arrasó con todo a su paso. Las portadas de los periódicos gritaban titulares sensacionalistas. Los secretos oscuros de los Montenegro. Hija ilegítima reclama herencia. Romance prohibido en la alta sociedad mexicana. El teléfono de Camila no dejaba de sonar con llamadas de reporteros hambrientos de detalles sórdidos. Refugiada en su apartamento de Xochimilco, Camila observaba por la ventana a los paparazzi acampados en la calle como buitres esperando carroña. Su mundo silencioso había sido violentamente expuesto. Cada secreto familiar convertido en entretenimiento público. «No puedes esconderte para siempre», dijo Sofía, entrando con café y periódicos. «Tarde o temprano tendrás que enfrentar esto». Camila tomó uno de los diarios. Sintiendo náuseas al ver su fotografía junto a una imagen de archivo de Elena, el titular rezaba: «De sirvienta a heredera, la venganza generacional de las Morales». «No se trata de venganza», murmuró. «Nunca se trató de eso». «Entonces, ¿de qué se trata?». Sofía se sentó junto a ella. «Porque desde aquí parece que tienes todo lo que siempre soñaste. Reconocimiento, riqueza, justicia para tu madre. ¿A qué precio?». Camila señaló hacia la ventana. «Mi vida privada destruida, la reputación de Elena arrastrada por el lodo, y Alejandro». Se detuvo, incapaz de continuar. No había hablado con él desde la revelación de Isabela 3 días atrás. El timbre sonó, y Sofía fue a abrir. Regresó con Alejandro, quien se veía demacrado, con ojeras profundas y barba de varios días. Los paparazzi habían sido igualmente implacables con él. «Camila», su voz era ronca. «Tenemos que hablar». Sofía desapareció discretamente hacia la cocina, dejándolos solos en el pequeño salón que parecía microscópico después de los lujosos espacios Montenegro. «Los abogados dicen que puedes demandar a Isabela por difamación», comenzó Alejandro. «También podemos controlar el daño con una estrategia de medios coordinada». «Controlar el daño», Camila rió amargamente. «Alejandro, somos la comidilla de todo México. No hay estrategia que pueda deshacer esto. Entonces vámonos. Lejos de aquí, donde nadie nos conozca, podemos empezar de nuevo». La desesperación en su voz la partió por la mitad. «¿Y abandonar todo? Mi herencia, la memoria de mi madre, la oportunidad de hacer justicia». «¿Qué justicia, Camila?». Se acercó tomando sus manos. «Tu madre está muerta. Esperanza está destruida por la culpa. Don Ricardo está muriendo. ¿Qué más necesitas?». «Necesito que esto signifique algo». Se liberó de su agarre. «No puedo simplemente tomar el dinero y huir. Eso sería exactamente lo que ellos esperan». Alejandro se pasó las manos por el cabello, frustrado. «¿Entonces qué? ¿Te quedas aquí siendo el espectáculo del circo mediático? ¿Sacrificas nuestra posibilidad de ser felices por un principio? Nuestra posibilidad
Camila lo miró directamente. Alejandro, somos familia, primos segundos, pero familia al fin. Cada periódico del país lo está gritando. No me importa lo que digan los periódicos, estalló él. Me importas tú, me importa lo que sentimos el uno por el otro. ¿Y qué sentimos exactamente? Su voz se quebró. Porque honestamente ya no lo sé. ¿Qué es amor real o es solo la atracción de lo prohibido? Te habría mirado 2 veces si hubiera sido solo Camila Morales, la empleada de Xochimilco. La pregunta quedó suspendida entre ellos como una herida abierta. Alejandro abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Esa es mi respuesta, murmuró Camila alejándose hacia la ventana. Ve a casa, Alejandro. Vuelve a tu mundo de cristal donde todo es simple, y yo solo seré un error del pasado. No eres un error, gritó él. Eres la única cosa real que me ha pasado en años. Entonces demuéstralo. Se volvió hacia él, lágrimas corriendo por sus mejillas, no con palabras o con planes de escape. Demuéstralo quedándote aquí, enfrentando esto conmigo, luchando por algo más grande que nosotros. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Camila sonó. Era un número que no reconocía. ¿Señorita Morales? Habla Miguel Sandoval, de Televisa Noticias. Tenemos información que podría interesarle sobre Isabela Santamaría y sus motivos para exponer su historia. Camila puso el teléfono en altavoz. La voz del reportero llenó la habitación como una revelación. Hemos descubierto que la señorita Santamaría tiene deudas de juego por más de 5 millones de pesos. Al parecer, vendió su historia exclusiva a varios medios por una suma considerable. No era venganza personal. Señorita Morales, era dinero. La línea se cortó, dejando un silencio denso. Camila se sentía traicionada por partida doble, primero por el escándalo, ahora por descubrir que había sido vendida literalmente por dinero. Isabela no actuó por celos o por proteger a la familia, murmuró Alejandro. Actuó por codicia pura. ¿Cambia eso algo?, preguntó Camila. El daño está hecho. Cambia todo. Rodrigo apareció en la puerta del apartamento, sonriendo ampliamente. Sofía me dejó entrar. Espero que no les importe la intrusión. ¿Qué quieres, Rodrigo? Alejandro se puso tenso. Ofrecer una solución que beneficie a todos. Se acercó elegantemente. Camila, querida, he estado pensando en tu propuesta de la fundación. Es brillante, visionaria. No quiero tu ayuda, respondió ella fríamente. ¿Pero la necesitas?, sonrió. Los medios te están destrozando, pero sabes lo que la gente realmente quiere ver. Redención, transformación, la heredera bastarda que usa su nueva fortuna para ayudar a otras mujeres como su madre. Se acercó más, hablando con la pasión de un vendedor experto. Dame tu mano en matrimonio, combina tu herencia con la mía, y tendremos el poder suficiente para hacer de la Fundación Elena Morales el proyecto social más importante de México. Podremos cambiar leyes, influir en políticas, transformar realmente las cosas. ¿Y mi corazón qué?, preguntó Camila. ¿Mis sentimientos? Los sentimientos se desvanecen. Rodrigo se encogió de hombros. El impacto social permanece. Piénsalo, Camila. Puedes tener a Alejandro en secreto si quieres, pero nuestra unión sería el símbolo perfecto. 2 Montenegro unidos para honrar el legado de Elena. Alejandro se acercó peligrosamente. Si crees que voy a permitir que uses a Camila, permitir, Rodrigo rió. ¿Quién eres tú para permitir algo? No tienes poder aquí, primo. No tienes dinero propio. No tienes influencia independiente. Eres solo el hijo dorado de papá. Basta. Camila se interpuso entre ellos. Los dos. Basta ya. Los miró a ambos. Alejandro con su amor desesperado, pero sin plan concreto. Rodrigo con su propuesta práctica, pero sin alma. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, vio la situación con claridad cristalina. Ninguno de ustedes lo entiende, dijo lentamente. Esto no se trata de elegir entre ustedes. Se trata de elegir qué tipo de mujer quiero ser. Caminó hacia la ventana, viendo a los fotógrafos en la calle, pero también viendo más allá de ellos, hacia el mercado de Xochimilco donde había crecido, hacia las mujeres que luchaban cada día por sus hijos, como Elena había luchado por ella. He tomado mi decisión, anunció, pero ninguno de ustedes va a gustarla. Corazones enmascarados, capítulo 9. El confronto final, el festival de Guelaguetza en Oaxaca, había transformado la ciudad colonial en un tapiz viviente de colores y tradiciones. En el gran salón del histórico Resort Montenegro, periodistas y la élite oaxaqueña
se reunían. Hambrientos por presenciar el escándalo final de la familia, Camila entró vestida con un huipil tradicional de su abuela, complementado con joyas de oro que proclamaban silenciosamente su nueva posición. El contraste era deliberado, honrando sus raíces mientras reclamaba su herencia. Esperanza Montenegro permanecía como una estatua de mármol en primera fila, su compostura ocultando mal el terror en sus ojos. Alejandro se había posicionado cerca del escenario como apoyo silencioso, mientras Rodrigo calculaba ya cómo capitalizar cualquier resultado. Isabela Santamaría había llegado como una conquistadora vestida de rojo sangre. Durante 24 años, comenzó Camila, su voz amplificada pero cargada de fuerza natural, viví creyendo que era huérfana de padre, pero la realidad es mucho más dolorosa. Sus ojos encontraron los de Esperanza. Elena Morales no fue abandonada, fue expulsada por una familia que consideró su existencia una amenaza. Fue acusada falsamente, chantajeada y forzada a desaparecer para proteger a la hija que llevaba en el vientre. Esperanza se puso de pie, su máscara finalmente desmoronándose. Camila, por favor, no en público. ¿Dónde entonces? En secreto, como todo lo demás. La voz de Camila resonó como un trueno mientras varios asistentes comenzaron a grabar. Sí, gritó Esperanza súbitamente. Sí, lo hice. Acusé a Elena falsamente, pero era para proteger a mis hijos. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, décadas de culpa derramándose como una presa rota. Tenía 18 años cuando llegó a trabajar. Era hermosa, inteligente, y Ricardo la miraba diferente. Cuando los análisis confirmaron que era su hija ilegítima, supe que lo perdería todo, no solo la herencia de mis hijos, sino nuestra posición social. Así que la destruyó. La voz de Camila era más suave, pero no menos poderosa. Destruyó a una mujer inocente para preservar su propia comodidad. Isabela eligió ese momento para atacar, levantándose elegantemente. ¡Qué conmovedor! Pero los análisis pueden haber sido falsificados. Tengo documentos que sugieren que Elena tuvo múltiples relaciones. Antes de continuar, una voz anciana pero poderosa resonó desde la entrada. Porque yo estuve allí cuando nació, don Ricardo Montenegro apareció apoyado en un andador. Acompañado por notarios y abogados, su llegada fue como la aparición de un fantasma. Elena Morales era mi hija, continuó, acercándose lentamente. La hija que abandoné cuando más me necesitaba, que permití fuera humillada por mi cobardía. Alcanzó el micrófono con manos temblorosas. Esta noche reconozco oficialmente a Camila Morales como mi nieta legítima y heredera del 20% del Imperio Montenegro. Le pido perdón por los pecados contra su madre. La explosión de flashes fue ensordecedora, pero Camila solo tenía ojos para el anciano, que finalmente había encontrado valor. «Abuelo», susurró. Don Ricardo sonrió a través de sus lágrimas. «¿Puedes perdonar a un viejo tonto?» Cuando lo abrazó, ofreció no solo perdón, sino la posibilidad de redención que todos necesitaban. «Ahora», anunció volviéndose hacia la audiencia, «usaremos esta herencia para la Fundación Elena Morales, asegurando que ninguna madre soltera sea jamás humillada por buscar justicia para sus hijos». Camila había transformado un escándalo familiar en una promesa de cambio. Corazones enmascarados, capítulo 10. Nuevo amanecer 6 meses después. La pequeña iglesia de Xochimilco se vestía de flores de cempasúchil y jazmín, mientras las primeras luces del amanecer se filtraban a través de los vitrales coloniales. El aroma dulce de las ofrendas se mezclaba con el copal encendido en honor a Elena Morales, cuya fotografía sonreía desde un altar improvisado junto al confesionario, donde había rezado durante años por el futuro de su hija. Camila se ajustó el rebozo de seda blanca que había pertenecido a su bisabuela, sus dedos trazando los bordados a mano que contaban historias de generaciones de mujeres fuertes. No era el vestido de novia que las revistas de sociedad habrían esperado, pero era perfecto para la mujer en la que se había convertido. «¿Estás segura de esto, mija?», preguntó Sofía, alisando los pliegues del rebozo. «Todavía puedes cambiar de opinión. Alejandro esperará». Camila sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado en meses. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida». Afuera, los reporteros habían sido mantenidos a raya por un cordón de seguridad, pero el interés mediático había disminuido considerablemente desde que la Fundación Elena Morales
había comenzado sus operaciones, las buenas obras tenían menos rating que los escándalos, descubrió Camila con alivio. La fundación había transformado 3 propiedades Montenegro en centros de capacitación para mujeres emprendedoras en solo 6 meses. Más de 200 mujeres habían recibido microcréditos, entrenamiento empresarial y apoyo legal para iniciar sus propios negocios. La cafetería piloto en Cozumel, dirigida enteramente por madres solteras locales, había sido tan exitosa que Alejandro había propuesto expandir el concepto a todos los resorts familiares. «Ya es hora», murmuró Sofía, ajustando su propio rebozo azul cielo. Caminaron juntas hacia el altar, donde esperaba el padre Miguel, el mismo sacerdote que había bautizado a Camila 24 años atrás, pero no era una ceremonia de boda lo que estaba por comenzar. Los bancos de la iglesia estaban llenos de rostros familiares, mujeres de Xochimilco que habían conocido a Elena, empleados de Montenegro Enterprises que habían llegado a respetar a Camila, y en primera fila, una figura que pocos habrían esperado ver, Esperanza Montenegro, vestida con sencillez y portando un ramo de flores silvestres, había llegado temprano para limpiar personalmente la tumba de Elena. Su transformación en los últimos meses había sido tan dramática como inesperada. Después de la confesión pública en Oaxaca, había renunciado a todos sus títulos sociales y había comenzado a trabajar como voluntaria en refugios para mujeres maltratadas. «Mira quién más vino», susurró Sofía. Camila se volvió para ver a Isabela Santamaría deslizándose discretamente en el último banco, sin maquillaje y con un vestido negro modesto. Su imperio de chismes había colapsado cuando salió a la luz que había vendido información privada por dinero. Ahora trabajaba como recepcionista en una clínica dental, pagando sus deudas lentamente. Rodrigo había sido más pragmático en su adaptación al nuevo orden familiar, cuando se dio cuenta de que no podría manipular a Camila. Había canalizado su ambición hacia proyectos legítimos. Ahora dirigía las operaciones internacionales de Montenegro Enterprises con competencia, sino con calidez. La ceremonia comenzó no con campanas de boda, sino con el sonido suave de guitarras tocando Las Mañanitas. Era el primer aniversario de la muerte de don Ricardo Montenegro, quien había fallecido pacíficamente 3 meses después de la reconciliación en Oaxaca, y Camila había organizado una misa conmemorativa que honrara tanto a él como a Elena. Elena Morales y Ricardo Montenegro, comenzó el padre Miguel, vivieron una historia de amor truncada por el miedo y las convenciones sociales. Pero su legado vive en su nieta, quien ha transformado el dolor en propósito, la injusticia en esperanza. Las puertas de la iglesia se abrieron silenciosamente y Alejandro entró, no como novio, sino como el hombre que había elegido caminar junto a ella en una forma completamente diferente. Llevaba un traje simple y una sonrisa que prometía compañerismo en lugar de pasión. Habían decidido, después de meses de terapia familiar y reflexión profunda, que su amor era real, pero que las circunstancias familiares hacían imposible una relación romántica tradicional. En su lugar habían forjado algo más fuerte, una sociedad basada en respeto mutuo, objetivos compartidos y un cariño profundo que trascendía las categorías convencionales. «Hermana de corazón», murmuró él, tomando su lugar junto a ella frente al altar, «lista para cambiar el mundo». «Hermano de alma», respondió ella, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud. Siempre, la ceremonia continuó con lecturas de las cartas de Elena y testimonios de mujeres cuyas vidas habían sido transformadas por la fundación. Cuando terminó, los asistentes se dirigieron al cementerio, donde Elena y don Ricardo yacían en tumbas adyacentes, sus lápidas finalmente reconociendo la conexión familiar que habían sido forzados a negar en vida. Mientras Camila colocaba flores frescas en ambas tumbas, sintió una presencia cálida, como si sus antepasados finalmente hubieran encontrado paz. El sol se alzaba completamente sobre Xochimilco, iluminando un nuevo día lleno de posibilidades infinitas. La historia que había comenzado con un baile de máscaras había terminado con rostros descubiertos y corazones sanados, y en la distancia, el sonido de niños riendo en las calles prometía que las próximas generaciones heredarían no secretos y vergüenza, sino verdad y esperanza. Algunas historias de amor no terminan en bodas, las mejores terminan en legados que duran para siempre.